no que sea algo diferente, pero está bien porque es el mensaje de Dios, la verdad sobre la revelación de lo que Dios estaba haciendo, pero quizás cuando estaba preparando el mensaje de esta semana, estaba pensando acerca de todas esas cosas que están ocurriendo y compartía con Eric un poquito antes del mensaje, que no me puedo imaginar el ambiente en este momento, en el lugar en el cual estamos. Estamos en los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero no es solo eso, estamos a meras, ya podríamos calcularlo en horas, ya que a veces decimos 72 horas y eso, estamos a meras horas de la consumación de un plan que existe desde antes del principio del tiempo. Esto es a lo que todos ellos, cuando decían el que hemos esperado, está aludiendo a la idea de que las personas estaban esperando ese Mesías y Él está ahí. Pero ese Mesías no venía solamente para llegar y para hacer milagros, sino había venido para un momento específico, en un lugar específico, con una misión específica, la cual era morir en la cruz como un sacrificio perfecto, como sustituto, el único sustituto por mis pecados, el único que podía canjear su justicia por el precio, por mi culpa que yo tenía que pagar. Y cada uno de los que están aquí reunidos, los que están en casa, los que escuchan este mensaje, que han puesto su confianza en Cristo. Y todo santo de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, está esperando esa llegada, ese día, está mirando hacia esa cruz, hacia ese momento, la esperanza del Cordero que quita el pecado del mundo. Y desde ese día, nosotros miramos hacia atrás, a ese momento. Miramos hacia el momento en el cual el Señor se dio por nosotros. Y esta historia de hoy, lo que vamos a estar leyendo ahora en este pasaje, está tratando con las cosas que están ocurriendo. Y cuando estaba pensando sobre este pasaje que vamos a ver hoy, lo que resaltaba es que son un montón de preparaciones. Son un montón de diferentes planes que se están poniendo en lugar. Últimas conversaciones para preparar, y no solamente por el lado de Jesús, sino por el lado del enemigo. El enemigo está haciendo planes. Está haciendo planes para destruir a Jesús porque odia a Jesús. Y así es como arranca nuestro pasaje hoy, con Satanás entrando en Judas y formando un plan para intentar vencer a Jesús. Pero también vamos a ver a Jesús haciendo planes para la conmemoración de su sacrificio, lo que nosotros vamos a celebrar hoy, enseñándonos cómo nosotros deberíamos hacer eso hasta su venida, hasta que Él tome esa copa en el nuevo reino. También aprendemos sobre el arrepentimiento y el perdón, preparación para algo que sabemos que va a ocurrir. Entonces, en ese mensaje hoy, quizás mientras navegamos a través de estos pasajes, podemos ver varias preparaciones. Y como digo, algunas por el lado del enemigo, otras por el lado de Dios, todas apuntando a un lugar. Y si eso no es la soberanía de Dios, en el cual puede tomar a alguien que tiene un plan para destruir y usarle para el propósito que Él ha designado desde el principio, para redimir y para salvar, yo no sé qué es un Dios soberano, que puede usar las cosas de las personas que deseaban mal para llevar al propósito específico que Él había preparado, como dije, antes de que empezara el tiempo. Dios tiene un plan para redimir a su pueblo. Y estamos a punto de llegar a ese punto. Y hoy vamos a tener un vistazo. Y también quiero matizar el hecho de que para mí esto es un pasaje increíblemente íntimo. Estamos en lo más cerca, en alguna de las conversaciones más cercanas del Señor, de ese grupo de personas que se amaba y se juntaba, e incluso en la traición de alguien tan íntimamente conectado con Él. Lo duro que es eso, pero también el deseo de conformar a su gente de esa manera, la manera que todavía hoy nos reunimos y tenemos amor uno por el otro y compartimos esta copa y este pan.
para conmemorar lo que Dios había hecho. Dice el versículo 1 del capítulo 22, se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Realmente entendemos que realmente había habido dos celebraciones que se habían fusionado durante el tiempo y se celebraban al mismo tiempo. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley, hemos estado oyendo acerca de ellos, representados entre ellos fariseos y saduceos. Maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Aquí vemos la preparación para una traición. Vemos al enemigo intentando buscar una manera en la cual puedan vencer a Jesús y eliminarlo y quitarlo de la escena, porque él no se conforma al plan de ellos. Dice, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes, la guardia del templo, para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Entonces vemos que Satanás llega y toma ahí la mente y el corazón de Judas y le da este plan. ¿Y qué pasa? Dice, ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Es importante ese detalle, porque ese es como el problema que ellos tienen. Ese es el problema que ellos tienen. La semana pasada, cuando acabamos el pasaje, Lucas 28:38, decía, todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. El problema que tienen es que Jesús es popular. Y Jesús está continuamente rodeado por personas. Y ellos tienen miedo de ir a agarrarlo ahí entre todos, porque se les va a montar un motín. Entonces están intentando buscar y tienen ese problema, y la solución se les presenta en la forma quizás más inesperada. Se les presenta en la forma de uno de los 12, que viene a traicionar a su propio Señor. Alguien que ha estado cerca con Él, que ha comido con Él. Alguien que en un rato se recostará con Él para compartir la última cena. Versículo 7 nos dice que luego llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica al Cordero de la Pascua. Es importante que recordemos que este Cordero de la Pascua, el cual estaba instituido en el tiempo del cautiverio de Israel en Egipto, cuando están a punto de salir en su éxodo, cuando ellos como pueblo de Israel son salvados por Dios, es una muestra de este animal que muere para cubrir, para protegerles de la muerte. Y entendemos que eso está realmente apuntando. Si recuerdan que pintaban los bordes de la puerta para que pasaran esos ángeles de muerte y para que no murieran sus primogénitos, pero es un símbolo que estaba apuntando a el final Cordero de la Pascua. Está a punto de ocurrir la última Pascua, que está, podríamos decir, técnicamente la última Pascua que es dictada por Dios. Pero esta vez no se tratará de todos los corderos que van a morir, sino se trata de el Cordero que va a entregar su vida por nosotros. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó, en cuanto entre en Jerusalén, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Esto es algo, quizás históricamente hablando, no debería ser demasiado difícil encontrar un hombre llevando cántaro de agua, porque para esos días no era lo típico. Entonces, normalmente eran las mujeres las que hacían eso. Entonces, ver un señor ahí con su cántaro, quizás sería fácil identificarlo, aunque hubiera más de 1 millón de personas en la ciudad. Y dicen, en la casa donde él entre, díganle al dueño, el maestro pregunta,
¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Interesante, la pregunta es, ¿puedo comer? No, simplemente ¿cuál es? ¿Dónde está? Y los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, y que ya está listo. Ahí deben preparar nuestra cena. Y preparación debían de hacer. Había bastantes cosas que necesitaban hacer. Era un proceso meticuloso, multifacético, con muchos elementos, los cuales no tenemos tiempo para entrar hoy, pero definitivamente es algo que tenían que preparar. Pero necesitaban un lugar, un espacio en el cual podían reunirse, una mesa alrededor de la que pudieran recostarse de la manera que en esos tiempos harían. Y ese concepto de que vamos a ver ahí, de que se recostaron, es la idea de que no es algo rápido. Y ya ahí vemos una transición, porque para los que se acuerdan de la historia de Éxodo, la comida de Éxodo, o sea, justo antes de que salieron esa noche de Éxodo, no era una comida larga y tendida, ¿no? A mí me gusta sentarme con un amigo, con familia, y hacer una comida tranquilo, ¿no? Y comer, y hablar, y conversar, y acabar quizás con un poco de café, y bonito. En el Éxodo no fue así. En el Éxodo les dijo, hey, esa es la primera comida rápida. Tienen que comer listos para salir corriendo, porque va a llegar la orden y van a decir, salgan de aquí, y van a salir de aquí. Pero para este momento no es eso. Es otra experiencia. La Pascua es un tiempo en el cual ellos están disfrutando alrededor de esta mesa, y Él quiere tener la preparación, y ya el plan está ahí. Ahí pueden preparar nuestra cena. Entonces Pedro y Juan van a adelantarse y van a hacer todos los preparativos para que puedan disfrutar ese tiempo juntos, y para que Jesús pueda conversar con sus discípulos y darles unas instrucciones muy importantes. Entonces aquí vemos otra preparación, una preparación para la celebración. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, sorpresa, y ahí prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Otra vez en esta traducción dice sentaron, pero realmente se recostaron. Quizás culturalmente no entendemos eso, pero era una posición de recostarse y estar ahí comiendo con la cabeza hacia la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Para mí estas palabras son unas palabras donde Jesús está abriendo su corazón. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Quizás por la situación en la que ha estado mi familia en estos días, perdiendo un ser querido. Yo sé que todos pueden recordar momentos como esos, y conversaciones que tenemos. A veces son conversaciones que son un poquito más pesadas, ¿no? Y más sentidas. Las palabras que tenemos, y yo creo que esa es quizás la actitud y el sentimiento de cuando Jesús les dice, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Él está a punto de entrar en el momento más difícil de su vida. Él está a punto de ser el Cordero que quita el pecado del mundo, pero eso significa un sufrimiento inmenso, un sacrificio increíble, incluso, como veremos al final, el ser contados con los pecadores. Y él dice y predice, pues ahora les digo que no volveré a comer hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Esa es la última vez que Cristo va a hacer esto. Él va a instituir una celebración para sus creyentes que continuamos haciendo para recordar lo que Él hizo por nosotros, pero Él no va a participar hasta el día en el cual venga su reino. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Él vuelve a reiterar esa realidad de que esta es la última vez que Él va a celebrar de esta manera hasta el día en el cual llegue el reino de Dios y esté completo. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él.
Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y creo que es tan importante como él elabora esa realidad del hecho y estas dos imágenes, porque el cuerpo de Cristo venimos a entender que significa tanto. Es el sacrificio, pero también es donde nosotros habitamos. Es en el cual ellos están, se me va la palabra en español, pero están participando simbólicamente de eso, pero él está explicando la realidad de que está a punto de ocurrir, de que esas palabras que él tuvo con el Padre en su oración sacerdotal, es una realidad, de que ellos van a participar y van a habitar, de que nosotros participamos y habitamos, los que somos creyentes, somos partícipes y somos parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, unidos a Él. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Jesús nos está dando una lección sobre la realidad, sobre las enseñanzas y la doctrina de la salvación, y está al mismo tiempo profetizando los eventos que están a punto de ocurrir. Y Él nos está dejando entender que hay una transición, de que había un pacto en el Antiguo Testamento en el cual los animales estaban muriendo y estaba representando, pero se está instituyendo un nuevo pacto, el cual no es contingente sobre el sacrificio repetitivo de animales que son inocentes, pero sobre el único Cordero que puede quitar el pecado una sola vez. ¿Sí? Ahora que estabas contando, me estaba acordando del tema de Abraham. Me refiero al pan partido, la sangre derramada se tuvo como otro, ¿verdad? Sí. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un nuevo pacto. Una diferencia, y entendamos que esa diferencia se marca por la perpetuidad, por el completamiento, por el hecho de que este sacrificio, de que este cordero no solamente cubre, no solamente reanuda una buena relación, sino que quita el pecado del mundo. Un acuerdo confirmado. El pacto es confirmado, es firmado, es establecido por la sangre de Jesús, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Y me encanta cómo el lenguaje es actual, aunque no ha ocurrido, es un hecho. Es un hecho que no va a cambiar, nadie va a cambiarlo, nadie va a cambiar el plan o va a intentar frustrar el plan de Dios. Por mucho que el enemigo está intentando frustrar el plan de Dios. Y creo que vale la pena pensar que, y es un poco irónico, que dudo que Satanás no entendía el plan de Dios hasta cierto punto. Entonces no es que le agarró desprovisto, pero quizás el odio por Dios y el querer hacerle daño tanto le lleva todavía a cumplir, a ser partícipe en este plan. Pero nada va a cambiarlo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada, es un hecho. En el espacio-tiempo no ha ocurrido todavía, pero es un hecho. Esa es la esperanza en la cual Abraham, Isaac, Jacob esperaron, todos los santos del Antiguo Testamento, y la cual nosotros miramos hacia ella, hacia atrás. Pero aquí en esa mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Aquí vemos la preparación para la traición. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, es un hecho. Por mucho que quieran evitarlo, por mucho que quieran decir jamás ocurra, es algo que tiene que ocurrir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Hasta cierto punto creo que
en esa interacción, y cuando leemos otros pasajes de otros evangelios, vemos incluso más descrito la idea de cómo Jesús le da permiso, ¿no? Le dice, vaya a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? El hecho es, Él sabe el plan que está y aunque por un lado crean que van a vencer a Jesús, realmente simplemente están sirviendo el plan de Dios. Los discípulos, entonces, al oír estas palabras, estos oyen que entre ellos hay alguien que va a traicionar a Dios y que pobre de él, ellos dicen, los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Y con buena razón. Yo entiendo porque creo que entendemos que los otros 11 son honestos, no perfectos, pero ellos realmente aman a Dios, no van a traicionar a Dios de esta manera, no van a traicionar a su Señor de esta manera. Van a fallarle, sí, vamos a ver eso en un momento, pero no es su corazón. Pero ellos están preguntándose, ¿quién podría ser? Y me imagino que cualquier persona que sea honesta diría, ¿podría ser yo? Interesantemente, versículo 24 dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Y aunque otros pasajes de otros evangelios nos dan quizás un poco más de forma, incluso en esta dinámica, me pregunto si no hay un poco de una línea entre ¿quién sería? Bueno, si me puedo postular como el mejor, seré el que está más lejos de la posibilidad, ¿no? Entonces, si yo soy el número uno más amado, seré el número uno menos esperado, ¿no? Como puedo imaginarme la conversación, cómo se conecta un punto a otro entre quién podría ser y yo no quiero ser, y entonces si yo soy el que ama más a Dios, si yo soy el mejor, si soy el más importante, obviamente yo no seré. Pero ellos están discutiendo y Jesús tiene una conversación con ellos. Toma este momento para enseñarles. Y esto le he llamado una preparación para servir. Dice Jesús, les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Así era en el tiempo de Jesús, así era antes del tiempo de Jesús y así sigue siendo, ¿no? Sin embargo, son llamados amigos del pueblo, hablando de este beneficio de que ellos se postulan de esa manera. Pero en versículo 26 dice, pero entre ustedes será diferente. Jesús está enseñando, hey, las cosas en mi cuerpo, las cosas en la iglesia no serán así. El más importante de ustedes debería tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un ¿qué? Un sirviente. Ese es el corazón de Jesús. Esa es la manera en la que funciona en la economía de Dios, en el reino. Las cosas son diferentes a cómo el mundo opera. Y Eric y yo, como pastores en esta iglesia, hemos hablado de esto y hemos hablado de lo triste. Bueno, voy a empezar. Primero hemos hablado de cómo debemos de cuidarnos de eso. Porque es fácil dejar que las cosas en el corazón lleve a uno a llegar a ese punto de prepotencia, de decir, yo puedo hacer esto, yo tengo esta autoridad, ¿la tengo realmente? Esta mañana fui confrontado con una discusión sobre si estaba tomando una actitud que quizás no era correcta. Y tengo que cuidarme con eso, de no tener esta actitud. Y hemos hablado sobre el hecho de que desafortunadamente esto abunda todavía en la iglesia de Dios. Personas en liderazgo que en vez de servir lo que hacen es buscar que los sirvan. Que en vez de ser personas que están amando y que están trabajando por los demás, lo que están haciendo es intentar controlar y ser prepotentes y decir todo lo que quieren decir. Y entiéndame, nosotros creemos que Dios creó la posición de los pastores, de los ancianos, con el propósito de liderar y de cuidar a la iglesia, pero siempre desde un punto de vista de servicio. Lo he dicho antes y lo diré otra vez. No hay ovejas y pastores. Hay ovejas y el pastor. Y los pastores somos ovejas. Solo que Dios nos ha puesto en una posición peculiar para liderar, sí. Para hablar de lo que Dios dice, para tomar decisiones espirituales, para ayudar. Pero desde un punto de vista de servicio. Y Jesús está dando estas palabras y no podemos olvidarlas. Y sus pastores, sus ancianos, debemos ser los primeros en ser recordados de esa verdad. Entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo.
Y el líder debe ser como un sirviente. Yo creo que cuando vemos la historia de estos hombres, lo que conocemos de ellos y el resto de su historia, vemos que eso fue algo que ocurrió realmente. Extra bíblicamente, sabemos, y estamos a punto de tocar un tema con Pedro rápidamente, pero extra bíblicamente ¿cuál es la historia? No, ¿cuál es la palabra? La tradición nos dice que Pedro, el menos indicado para eso, el más quizás potencialmente prepotente del grupo, ¿no? El que hubiera sido el primero a decir, yo soy, yo esto, yo lo otro. Bueno, estaban los hermanos de los troyanos también, o sea, era una competición, ¿no? Pero Pedro, uno que tenía el carácter, podía haber sido un dictador, podía haber sido alguien que quería postularse y tenía mucha influencia en la iglesia. Era una persona muy respetada, que Dios usó para hacer cosas muy grandes. La historia nos dice que cuando él murió en una cruz, que pidió que le dieran la vuelta porque no quería morir como Cristo. No podemos saber exactamente si fue así, pero creo que apunta a la realidad de que su corazón fue conformado. Y no me cuesta pensar eso cuando vemos la diferencia en el Pedro que estamos a punto de oír ser amonestado y el Pedro que es transformado y que aprende estas lecciones y sus hermanos que están ahí, que siguen estas declaraciones y que sirven. Como digo, no perfectamente. Hay diferencias. Pedro todavía tendría que aprender lecciones sobre los gentiles y sobre el plan de Dios y someterse a la voluntad de Dios tercamente. Pero también vemos arrepentimiento en su vida. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa, Jesús dice, o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Jesús dice, no es que no entendemos cómo funcionan las cosas. Hasta este día tenemos en bodas típicamente, si hay un banquete, hay una mesa central y ahí está el novio y la novia, papás, mamás y atrás estoy yo, ¿no? Si yo no estoy en esa, están atacando, sí, yo no estoy en esa mesa, no estoy en esa mesa, ¿no? Pero entendemos el orden de las cosas. Hasta hoy todavía. Dice, pero en este caso, no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús usa su propio ejemplo. Dice, de todos los que deberían estar adelante y siendo, recibiendo honor, dice, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Ustedes entienden que esto es verdad, que lo que les digo es cierto. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Hay un contraste fuerte entre esta realidad que va a llegar a ser un día en el cual ellos van a poder gozar de la gloria de estar en la presencia de Dios y sentarnos a la mesa con el Señor y de celebrar con Él. Pero Él dice, hey, aquí, ahora, las cosas se van a manejar de otra manera y el corazón tiene que estar preparado para eso. Necesitamos cuidarnos, necesitamos tener esa manera de pensar. El día en el cual celebremos juntos vendrá, pero no todavía. Él les quiere preparar para ser siervos, aunque van a ser líderes, van a ser apóstoles, van a ser los cuales Dios va a usar para construir la iglesia. Pero Él les recuerda, tienen que tener el corazón de un siervo. Eso es a lo que Él los ha llamado. Versículo 31, aquí Él hace otra preparación, Él hace una preparación para una restauración, tiene una conversación con Él, anticipando lo que va a ocurrir, preparando el corazón de Pedro para esta situación. Dice, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. No solo Simón Pedro, es todos que van a estar bajo este azote. Dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Y me encantan esas palabras, son palabras de esperanza.
Y Jesús dice, de modo que, ¿cuándo? ¿Cuándo te arrepientas? Te vas a arrepentir. Lo vas a hacer, o sea, eso es bueno. No es un, te vas a arrepentir, no es un, va a haber un arrepentimiento. Vas a darte la vuelta y darme la espalda, pero tu corazón va a ser devuelto a su lugar. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Interesantes palabras, ¿no? Como Dios tiene un plan para Pedro específicamente y apunta a él, porque todos van a estar zarandeados, todos van a sufrir de una manera u otra. Sabemos que solamente Juan está con Jesús, pareciera durante todo el tiempo, pero quién sabe lo que está ocurriendo en el corazón de él. Él puede haber quizás estado físicamente ahí, pero no emocional o en su fe. Y de todos, Pedro es el que va a perform. ¿Cuál es la palabra para perform? Hacer, sí. Bueno, la manera en la que él va a actuar va a ser la peor, ¿no? Porque no solo se va a ir corriendo, bueno, va a jugar de vivo primero, después va a ir corriendo, se va a asustar de una niña y va a maldecir incluso. Qué mal. Pero de manera interesante de cómo parece que trabajan las cosas, Dios agarra a esa persona y lo tiene preparado para ser el que va a ser un ánimo para sus hermanos. Al que pareciera el menos adecuado. El que quizás pareciera, bueno, fuera de Judas, que metiera peor la pata. Entre los que sí son creyentes, él dice, hey, pero para ti, tengo un plan. Y no sé ustedes, pero esto a mí me da un poco de esperanza para entender que Dios sabe de cosas, áreas en las que yo voy a flaquear, pero Él está preparado, Él tiene un plan para cuando Él va a agarrar mi corazón y va a devolverlo a Él. E incluso a veces va a usarme de una manera especial quizás para ayudar a mis hermanos. Hay esperanza incluso cuando cometemos errores. Eric lo dijo esta mañana, gracias por un Dios que perdona, que nos da oportunidades de arrepentirnos, de dar la vuelta al corazón. Y Pedro está a punto de pasar un rato malo, pero Dios va a usar esa debilidad para bendecir a la iglesia. Hasta hoy nos bendice. Sus historias, sus escritos, Dios usó a esta persona. Pero Dios está preparándole para esa restauración. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a la prisión contigo y aún a morir contigo. Mentira y mentira, pero bueno. Bueno, está dispuesto, pero quizás no lo va a hacer. Sí, pero suena familiar, ¿no? Yo creo que yo he estado en esa posición antes. Hablar es fácil, hacer es diferente. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, qué duro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Qué increíble opuesto, ¿no? En un lado, yo iré contigo a la cárcel y morir si hace falta. Y Jesús le dice, para mañana negarás que ni siquiera me conoces. Qué increíble, ¿no? Pero está el versículo 32 ya. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí, voy a usarte de nuevo. Voy a recogerte y voy a usarte de nuevo. 35. Entonces Jesús le preguntó, cuando los envié a predicar, está hablando a todos los discípulos y tiene una preparación final aquí, le puse preparación para la batalla porque las cosas están a punto de cambiar en la vida de ellos y nunca será igual. Quizás antes había odio, pero desde este punto en adelante ya va a ser persecución. Antes quizás tenían choza más fácil, pero ahora quizás no va a ser tan fácil. Antes podían ir de lugar en lugar y las comidas llegaban fácilmente, pero no siempre va a ser así. Entonces Jesús les preguntó, cuando les envía a predicar la buena noticia, recuerdan, los mandó ahí a predicar por diferentes aldeas y no tenían dinero ni bolso porque les dijo que no lo llevaran y de viaje ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo?
No, respondieron ellos. Cierto. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje, prepárense. Las cosas no siempre van a ser tan fáciles. Y si no tienen espada, vendan su capa y compren una. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Y tienen un comentario donde dicen, hey, mira, Señor, respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Y creo que esta declaración de Jesús es como apunta a lo que él está diciendo, es suficiente, les dijo. Bueno, acaba de decirles que necesitan 11, ¿no? Pero creo que no es tan literal como que él estaba levantando un ejército que iba a luchar, sino que les está preparando para la realidad de que las cosas no van a ser fáciles y van a ser peligrosas. Solo van a ocupar una espada para cortarle la oreja a un hombre un ratito. Entonces, 2 quizás sobran. Pero esta declaración en versículo 37, Jesús está haciendo una alusión o está aclarando el hecho de que Él está confirmando, Él está cumpliendo esa profecía. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Eso viene de Isaías, capítulo 53, versículo 13. En este caso puse la Nueva Biblia de las Américas, usa otra palabra en vez de rebeldes, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. La idea ahí cuando habla de transgresores, está hablando del lugar que está a punto de ir cuando va a ser contado como un pecador, cuando el pecado va a ser puesto sobre él, cuando el Hijo de Dios, el Verbo, Dios mismo, santo, perfecto, intachable, va a cargar sobre sí el pecado y en un acto inconcebible y para mí incomprensible, se va a someter a algo que no tiene sentido, y es que el Dios Santo sea contado en ese momento entre los transgresores. Para acabar hoy, simplemente quiero ver este último pasaje, Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13, dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está hablando sobre ese viejo pacto y sobre cómo operan las cosas. Dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. Ahí es el problema, el hecho de que no hay nadie que puede justificarse a través de acatar todas las leyes de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Un contraste. La ley es sobre hacer cosas. Pero dice ahí en versículo 13, y gracias a Dios, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Eso está apuntando a esta realidad de lo que Jesús estaba a punto de hacer e hizo, cuando Él se hizo maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cargue de un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Hoy vamos a tomar un momento y vamos a conmemorar el hecho de que el Dios Santo mandó a su Hijo, de que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta el punto de la muerte en cruz, y que fue hecho maldición por nosotros,
porque solamente así nosotros podíamos tener su justicia. Porque la palabra de Dios nos enseña que ninguno de nosotros de por sí puede ser justo o justificado, mas todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. No podemos alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios. No lo podemos hacer excepto a través del sacrificio de Jesucristo. Solamente a través de esa sangre. Solo a través de ser hechos parte de su cuerpo.